Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, hermanos y hermanas. Vamos a esperar un momento y empezamos nuestra charla, inshallah. ¿Cómo están? En un minuto empezamos, un minutico nada más. Bueno, ahora sí vamos a empezar, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Espero que estén todo bien. Tiempo sin verlos porque cada vez que entro ustedes no están. Hoy vamos a hacer una nueva clase, va a ser hoy y mañana, inshallah, sobre un día muy importante, el día de Ashura. Vamos a ver qué significa este día, qué se conmemora este día, qué hay que hacer durante este día y cuál es la recompensa de ayunar este día. Si se oye. Cuando no hablo no se oye, cuando hablo sí se oye. Tienen que estar pendiente de eso, ¿ok? Bueno, el día de Ashura, la palabra Ashura significa como décimo, tiene que ver con el nombre Ashera, que es 10 en árabe, y Ashura significa que es el día 10, o sea, se refiere al día 10, y es porque ese día es el día 10 del mes de Muharram. Muharram es el mes número 1, nosotros estamos en el primer mes del año, y el día, hoy es sábado, hoy es 8 de Ashura, mañana, de Muharram, perdón, mañana es 9 de Muharram, y el día 10 es el día 10 de Muharram. El día 10 es conocido como Ashura, y Ashura es el significado lingüístico es décimo o el día 10, no tiene otro significado lingüístico. Este es un día importante porque es un día en el que el poder de Allah se evidenció en la tierra, ocurrió uno de los mayores milagros, la verdad triunfó y el mal fue derrotado. Este fue el día en el que Musa o Moisés y su pueblo fueron salvados por Allah de Faraón y su ejército. Fue cuando el mar rojo se abrió en dos para que pasara Moisés con su pueblo, y cuando venía atrás Faraón con su ejército, el mar se cerró sobre ellos. Pero antes me gustaría contarles un poco la historia de forma resumida y preguntarnos qué hacían los judíos en Egipto, qué hacía el pueblo de Israel en Egipto, por qué estaban allá, por qué fueron esclavizados, de dónde salió Moisés. Esas cosas, cuando conoces esta parte de la historia, te ayuda a entender el significado de eso. Primero, los judíos llegaron a Egipto con el profeta Yusuf, José, el hijo de Jacob, y ahí está la historia de los dos hermanos, cuando la historia más bonita que se menciona en el Corán, en la Sura 12, pasó la historia de los dos hermanos que son separados, que José es vendido por sus hermanos, tirado a un pozo, separado por sus padres, luego es llevado a Egipto por unos comerciantes, comprado por el gobernador de allá, luego seducido por la esposa del gobernador, luego fue encarcelado y posteriormente liberado y puesto en un cargo de autoridad. Después se reencontró con sus hermanos, pasó lo que pasó, y ellos y sus hermanos se reconcilian, y como Allah lo describe en el Corán, Ahsanul Qasasi, la más bella de las historias. Entonces ellos quedaron en Egipto en una posición muy alta. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que pasaron de estar en Egipto con una posición tan alta, tan respetable, a después pasar a ser esclavos.
a estar esclavizados y sufrir y ser asesinados y cosas así. ¿Qué pasó entre esos dos puntos? Bueno, según los historiadores, los exegetas de las escrituras sagradas, lo que pasó fue que después que José o Yusuf y sus hermanos mueren, el pueblo de Israel quedó en una posición muy alta en Egipto, pues tuvieron mucha estima. Pero las nuevas generaciones lo que hicieron fue aprovecharse de esa posición, aprovecharse de ese amor que le tenía el pueblo de Egipto y comenzaron a tratarlos a ellos con desprecio, con arrogancia, con soberbia, y se veían ellos mismos como superiores, y al pueblo egipcio lo empezaron a denigrar y a tratar de la peor manera. Empezaron a humillarlos mucho, a tratarlos con mucha soberbia, hasta que poco a poco la gente de Egipto dejó de verlos como los estaba viendo antes y los empezó a ver con ojos de recelo, con ojos de molestia, con ojos de incomodidad. Y decía, ¿quiénes son ellos? ¿Por qué nos tratan así? Si ellos están en nuestro país, si nosotros les abrimos las puertas, ¿por qué nos desprecian tanto? Entonces comenzó una enemistad entre ellos, hasta que vino el régimen faraónico y uno de esos faraones decide esclavizar al pueblo de Israel. Le dice a los judíos, ustedes tuvieron una posición muy alta acá, ahora van a ser nuestros esclavos. Y él los empieza a esclavizar y los empieza a tratar muy mal. Pero Faraón no llegó solamente ahí, ese no fue su mayor delito, sino que él le decía a las personas, yo soy su Dios, yo soy un Dios. Vean que la maldad de Faraón fue tan alta o el mal que hizo Faraón era tan alto, que ni siquiera el Shaitán, el mismo demonio, llegó a decir algo como él lo dijo. O sea, el ser humano cada vez se fue extralimitando y todavía lo sigue haciendo. El Shaitán se negó a desobedecer a Allah, el Shaitán se llenó de soberbia y se negó a desobedecer a Allah, pero nunca dijo yo soy su Dios. Pero Faraón sí lo dijo Ana Rabbukum al-A'la, yo soy su Señor, yo soy su Dios, y obligaba a las personas a que lo adoraran como un Dios. El que no quería adorarlo como un Dios, el que no quería tomarlo, aceptarlo como un Dios, él lo que hacía era simplemente sacrificarlo, lo mataba, le mandaba cortar la mano izquierda, el pie derecho, y lo crucificaba en una palmera. Y así hacía con todas las personas hasta que ya lo empezaron a tomar como un Dios y lo empezaron a considerar como un Dios. Los egipcios estaban acostumbrados a la mitología, a las creencias paganas, entonces para ellos no era difícil aceptar a un hombre como un Dios. Eso lo vemos también en los jeroglíficos y en los dioses que ellos tenían. Entonces, alguien le dice a Faraón que entre los hijos de Israel van a ser un hombre que te va a quitar tu lugar, que te va a quitar tu reino. Y Faraón le cree lo que le dice y se asusta. Y le dice a sus guardias, vayan a donde están los judíos esclavizados, y cada niño judío que vean lo sacrifican. Todos los varones los sacrifican y todas las niñas las dejan vivir. Entonces iban los guardias, entraban casa por casa, y cada vez que veían un bebé, un varoncito, lo mataban, y si eran niñas la dejaban viva. Allah menciona esto en el Corán cuando le menciona a los judíos que él los salvó de Faraón ahogándolo, cuando él estaba infligiendo un daño muy grande. Sacrificaba a los varones y dejaba viva a las hembras. En la sura de la vaca, al principio de la sura de la vaca, se habla mucho de este tema, y pueden ver todas las bendiciones que Dios tuvo con los hijos de Israel, con los judíos. A propósito, les comento qué significa Israel. Israel era uno de los nombres del profeta Jacob, del papá de Yusuf o de José. Israel significa siervo de Dios, y era uno de los nombres del profeta Jacob, o sea, era un nombre de un profeta. Cuando hablamos de las tribus de Israel, eran los 12 hijos que tuvo Jacob, que cada uno de ellos fue profeta, y fueron las 12 tribus. Esas 12 tribus después se hacen dos, y al final se hace una sola, que es el reino de Judea, y de ahí viene el nombre de judío. ¿Okay? Entonces, este pueblo fue esclavizado. Faraón mataba a los niños, pero en un momento le dicen a Faraón, si sigues matando a los varoncitos, a los niños, va a llegar un momento en el que te vas a quedar sin esclavos. Entonces él dijo, bueno, los que nazcan este año los matan, los que nazcan el año siguiente no los matan, los que matan los que nazcan el año siguiente sí, y así, un año sí, un año no, un año sí, un año no.
Nació Aarón, el hermano de Moisés, y Aarón nació en el año en que los niños no eran sacrificados, pero cuando nace Moisés, sí nace en el año en que los niños tenían que ser sacrificados. Entonces, Alá le ordena a la mamá de Moisés, que era una mujer buena, una mujer creyente, que pusiera a su hijo en una cesta y lo dejara en el río Nilo, que lo pusiera en el río Nilo para que de allí, que él se lo iba a devolver. Vean esta prueba de fe tan grande. ¿Cuál de las hermanas o las mujeres que están acá en el grupo se atrevería a hacer eso si Dios se lo pidiera? Aunque Dios se lo pida. ¿Quién de ustedes se atrevería a poner a su hijo en una cesta y dejarlo en el río, que se vaya? Ella lo hizo por fe, y Dios le dijo a ella: yo te prometo que te lo voy a devolver. Y ella pone el niño en la cesta se va por el río Nilo, se va, hasta que llega a la casa de Faraón, al jardín de Faraón. Allí es recogido por su esposa Asia, y ella convence a su esposo de que le permita quedarse con el niño, cuidar del niño, y lo adoptaron. Vean algo, aquí también hay un aprendizaje muy importante. Asia era la esposa de Faraón. Faraón era el peor hombre sobre la tierra, no ha habido un ser humano más malo que él. Y Asia, por el contrario, era una mujer de las más creyentes. Ella hizo una súplica donde le pedía a Allah: construyeme una casa en el paraíso junto a ti, y Allah le respondió esa súplica. ¿Qué nos muestra esto? Que tu relación con Dios es completamente individual. No importa con quién estés casado, no importa con quién estés casada, no importa si estás casada con un monstruo, no importa si estás casada con un hombre malo, con una mujer mala, lo que sea. Tu relación con Dios es completamente individual. Así como la maldad de Faraón no impidió ni afectó que Asia fuera una gran mujer y una mujer muy creyente, tampoco debe impedirte a ti que, sin importar tu entorno familiar, con quien vivas, con quien no vivas, o si tienes una pareja que es mala, o si tienes una pareja que es buena, que eso afecte tu fe. Lamentablemente hoy en día hay muchos musulmanes que están emparejados o sea, si es un hombre con una mujer y cosas así, y cuando se pelean o se separan, pareciera que se separaran primero de la religión y después de la persona. Dejan a su pareja, inmediatamente antes de que terminen con su pareja, terminan con la religión y prácticamente la abandonan por completo, o entran en un estado de depresión o cosas así. No, eso es mentira, eso es hipocresía, eso no se considera un argumento válido, y ante Allah no va a ser un argumento válido. Si Asia, a pesar de estar casada con Faraón, de convivir con Faraón por las malas, ella mantuvo su fe y fue tan fuerte, lo que tú hagas, tu entorno, no te debe afectar a ti tampoco. No te vas a presentar ante Allah y decir: Señor, yo no pude ser creyente, o yo abandoné la fe porque mi pareja esto, mi pareja aquello. No, eso no va a ser aceptado, eso no es una excusa aceptada. También pasó lo mismo con el profeta Lot. El profeta Lot fue un hombre creyente, fue un profeta, un mensajero de Dios, de los más importantes. ¿Y qué pasó con su esposa? Su esposa no fue creyente, pero aún así él mantuvo su firmeza, mantuvo su fe y mantuvo su mensaje. Al igual Noé con su hijo, al igual Abraham con su padre. Tenemos muchos ejemplos y de todo tipo. La familia no debe afectar tu fe, no debe afectar en absoluto tu relación con Dios. ¿Okay? Entonces, Faraón, continuando con la historia, él acepta cuidar al niño o adoptar al niño, pero Allah le había prometido a la mamá de Musa que se lo iba a devolver. Tenía que cumplir esa promesa, y la promesa de Allah siempre se cumple. Entonces, ¿cómo iba a ser si el niño estaba en manos de Faraón? Para ella recuperar a su hijo, prácticamente estaba en el lugar más difícil, o el lugar donde podríamos decir que era imposible para ella recuperarlo. Pero como les digo, los planes de Allah se cumplen absolutamente, y no hay nada ni nadie que pueda impedirlo. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Moisés, que era un bebé en ese momento, empieza a llorar por hambre. Asia no producía leche porque ya no tenía hijos. Entonces ella empieza a buscar una mujer
para que amamante a Moisés. Entonces traen una mujer para que lo amamanten y se lo ponen en el pecho, pero Moisés la rechaza. Después buscan a otra y Moisés también la rechaza, y buscan a otra y todas las que le traían las rechazaban. No había una mujer de la que él aceptara comer. Tenía hambre, estaba llorando y la gente ya se estaba desesperando. ¿Cómo vamos a hacer para alimentarlos? Entonces la hermana de Moisés trabajaba en el palacio y ella le dice a ellos: yo puedo traer una mujer que amamante a ese niño. Y ella va a buscar a su madre y le dice: vente conmigo al palacio. Cuando ella llega, ella toma el bebé, se lo pone en el pecho y el bebé empieza a tomar leche, empieza a comer hasta llenarse. Sospecharon, le dijeron: ¿cómo es que él sí toma de ti, no toma de las demás? Y ella dice: no, es que yo soy una mujer muy dulce, los niños me aceptan fácilmente. Y Faraón le dice: tienes un trabajo ahora, tu trabajo va a ser cuidar a este niño. Tú vas a ser como su nodriza o su madrina, o no sé cómo le dicen en los diferentes países. Y así fue como Allah le devolvió a Moisés a su madre y los puso ambos en el palacio de Faraón. Moisés crece en el palacio de Faraón, es educado, tiene la mejor educación, la mejor alimentación, se hace un hombre fuerte. En todo este momento él no era profeta todavía, y él una vez sale a la calle, pero sí, él reflexionaba mucho sobre Dios. Él sale a la calle y empieza a caminar y de repente ve a un hombre judío peleando con un guardia romano, con un guardia egipcio. Este hombre egipcio, este hombre judío le pide ayuda a Moisés con el guardia egipcio, y Moisés golpea a ese guardia y lo mata. Él se siente muy mal por haberlo matado y después de eso se arrepiente de lo que había hecho. Y otro día todos los guardias egipcios estaban buscando al asesino, pero no lo encontraron, o sea, no sabían quién era el que había matado a ese guardia egipcio. Moisés tampoco dijo nada. Luego, otros días o unos días después, Moisés vuelve a salir y ve al mismo hombre judío peleando con otro guardia egipcio, y él le vuelve a pedir ayuda. Le dice: ahora ayúdame con este guardia. Y Moisés le dice: no, yo no te voy a ayudar más, tú eres el que está buscando problemas, tú me hiciste matar a uno. Y Moisés le dice: no te voy a ayudar. Y entonces el hombre judío le dice: tú mataste al otro guardia, pero con este no me quieres ayudar. Y ese guardia, el que estaba peleando con el judío, escucha y se entera de que fue Moisés el que había matado a su compañero, y le dice a todo el mundo que Moisés era el asesino del primer guardia. Entonces Moisés tuvo que huir de Egipto y él se fue. Esto se menciona en la Sura 20, se las leo. Y Dios dice: también te concedí una gracia cuando involuntariamente mataste a un hombre del pueblo de Faraón y te salvé de que tomaran represalias contra ti. Te he probado con pruebas difíciles y luego permaneciste unos años en Madián y ahora has regresado tal cual como estaba decretado. Entonces Moisés mató a un hombre de forma involuntaria, se fue de allí, y después de irse de allí él pasa unos años en Madián. Él se casa con una mujer creyente, y luego un día él estaba caminando con su familia y ellos ven un fuego, ellos ven una brasa en una montaña o una llama en una montaña, y ocurre uno de los milagros más importantes también que han ocurrido en toda la historia de la humanidad. Un milagro que es exclusivo de Moisés. Esto solamente ha pasado con Moisés, no pasó con ningún otro profeta. ¿Saben cuál es ese milagro? Vamos a ver quién lo sabe. Voy a contar hasta 10, a ver quién es, a ver quién se lo sabe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nadie se lo supo. Entonces se los cuento. Bueno, se los leo aquí en el Corán, que es mucho más bonito como está presente en el Corán, que como yo se los puedo decir. Dice: ¿conoces la historia de Moisés cuando vio un fuego y dijo a su familia: permanezcan aquí, pues he visto un fuego y tal vez pueda traerles una brasa encendida, o encuentre junto al fuego quien pueda indicarme el camino?
Cuando Moisés llegó al fuego, una voz lo llamó y le dijo: Moisés, yo soy tu Señor, quítate las sandalias, pues tú estás en el valle sagrado de Túa. Exacto, habló con Dios, o Dios habló con él directamente. No que Moisés habló con Dios, porque todos nosotros hablamos con Dios, pero Dios habló con Moisés directamente, sin ningún intermediario. Alá hablaba con todos los profetas a través del ángel Gabriel. Les enviaba el ángel Gabriel que les daba la revelación, pero esa vez habló con Moisés directamente. Eso fue en el monte de Sinaí. Dios le dice eso: tú estás en el valle purificado de Túa y yo te he elegido. Escucha lo que voy a revelarte. Yo soy Alá y no hay más divinidad que yo. Adórame solo a mí y haz la oración para recordarme. Cuando le vean esto tan bonito que Alá le dice a Moisés: yo soy Alá y no hay más divinidad excepto yo, y haz la oración para recordarme. Fíjate la primera orden que Alá le da. Luego le dice: el día de la resurrección es indubitable y nadie salvo Dios sabe cuándo llegará. Ese día cada alma recibirá la recompensa o el castigo que se merezca por sus obras. No te dejes seducir por quienes no creen en la resurrección y siguen sus pasiones, porque serás de los que pierden. Luego le pregunta y dice: ¿qué es lo que tienes en tu mano derecha, Moisés? Esto es algo muy bonito también, que nos enseña cómo es la forma en la que Alá educa y hace las cosas. Alá le pregunta a Moisés: ¿qué tienes en tu mano derecha? Y él sabía lo que había en su mano derecha. O sea, Alá sabe todo. No es que él no sabía que tenía la mano derecha, pero se lo dijo para que Moisés reaccionara y supiera que lo que está pasando es real y no es imaginación o no es un sueño. Yo le preguntó: ¿qué tienes en tu mano derecha? Y Moisés dijo: es mi bastón, me sirve de apoyo y con él vareo los árboles para que mi ganado coma de su follaje, además de otros usos. Dios le dijo: arrójalo, Moisés, y lo arrojó, y este se convirtió en una serpiente que reptaba. Dios dijo: recógela y no temas, pues la volverá a su forma original. Y luego le dice: introduce tu mano en tu costado y saldrá blanca, resplandeciente, sin defecto alguno, y este será otro milagro. Te he mostrado algunos de mis signos mayores. Ve antes Faraón, pues él se ha extralimitado. Moisés, él tenía un problema en el habla, él tartamudeaba, él tenía ese defecto de nacimiento. Y Moisés le dice: Señor mío, abre mi corazón y dame valor, facilita mi misión y suelta el nudo que hay en mi lengua, para que comprendan mis palabras. Designa a alguien de mi familia para que me ayude y que sea mi hermano Aarón, para que con él me sienta fortalecido, y asócialo en mi misión, para que te glorifiquemos y te recordemos mucho. Tú ves bien que necesitamos de ti. Dios le dijo: te he concedido lo que pides, Moisés, y ya te he agraciado anteriormente. Y ahí cuenta parte de la historia que les conté antes. Entonces Moisés le pidió a Dios que designara a su hermano Aarón como profeta para que lo ayudara en su misión. Esto también nos da una enseñanza muy importante. Búscate una persona que te acerque a Dios, búscate una persona que te ayude en tu misión de recordar a Dios. Así como Moisés tuvo a Aarón, nuestro profeta, Sallallahu Alaihi Wasallam, tuvo a su amigo Abu Bakr. Siempre es bueno tener un mejor amigo, pero que te lleve a la verdad. Luego le dijo: vayan tú y tu hermano acompañados de mis milagros y no descuiden mi recuerdo. Preséntense ante el faraón, pues él se ha extralimitado. Y dijo: pero háblenle cortésmente para hacerlo entrar en razón o sienta temor de Dios. Vean esto, Dios le dice: preséntense ante el faraón, pues él se ha extralimitado, pero háblenle cortésmente. Vean esto, Faraón era el peor hombre sobre la tierra, el que se llamaba a sí mismo Dios, el que mataba niños, el que esclavizaba a un pueblo, el que extendía la corrupción por toda la tierra. Y Dios envía a dos profetas y le dicen: háblenle cortésmente para que quizás así razone. Cuando veas a una persona haciendo algo malo, cuando veas que una persona se está equivocando, cuando veas que una persona está fallando en algo, ten mucho cuidado y con ser duro con esa persona, con juzgarlo, con criticarlo, con hablarle mal, con hacerlo sentir mal, con despreciarlo, porque eso es un pecado. Recuerda, esa persona no te está desobedeciendo a ti, esa persona está desobedeciendo a Allah. Tu obligación es aconsejarlo, pero utilizando las palabras más suaves, utilizando las palabras más cariñosas que puedas ver,
para que con eso lo puedas hacer entrar en razón y sobre todo hacerlo en secreto. Dios le dice a Moisés, háblale cortésmente a Faraón. Entonces, si cuando vea a una persona haciendo algo malo, recuerda que esa persona a la que quieres aconsejar no es peor que Faraón y tú no eres mejor que Moisés. Entonces, las buenas palabras, los buenos consejos, los consejos con suavidad, con sabiduría y sobre todo con mucho tacto, forman parte de las enseñanzas divinas, las enseñanzas que Allah le dejó a Moisés y nos dejó a nosotros como recuerdo. Moisés dijo, dijeron, Señor nuestro, tememos que se violente y abuse de nosotros. Y Dios dijo, no tengan miedo, pues yo estoy con ustedes, escuchando y observando todo. Vayan ante él y díganle, somos mensajeros enviados por tu Señor para que dejes ir con nosotros a los hijos de Israel y no los tortures más. Entonces, el principal mensaje de Moisés era que Faraón se volviera un hombre creyente, que adorara solamente a Dios. Le mostró muchos milagros, le mostró muchas pruebas de su profecía y aparte de eso le dijo, libera al pueblo de Israel y no lo tortures más. Faraón, ¿qué le dijo Faraón a Moisés? Le dijo, Moisés, ¿y quién es tu Señor? ¿Quién es ese Dios del que tú estás hablando? O sea, que si hay un Dios aparte de mí. Moisés dijo, nuestro Señor es el que creó todo con una naturaleza particular y luego lo encamina para que cumpla su destino. Entonces Faraón pregunta, ¿y qué pasó con las generaciones anteriores? Y Moisés le responde, solo mi Señor lo sabe y él lo tiene registrado todo en un libro. Mi Señor no se equivoca y nunca olvida nada. Entonces empieza un diálogo entre Faraón y Moisés, pero para no alargarme tanto, ¿qué pasa después de eso? Faraón no escucha, Moisés le da las pruebas. Incluso Faraón, al ver el milagro que hizo Moisés de meter su mano en su costado y sacarla blanca, dijo, tú eres un mago, esto es magia lo que estás haciendo, y yo tengo mis propios magos, vamos a hacer un concurso, si mis magos te vencen, nosotros vamos a creer en tu Dios, pero si tú vences a mis magos, vamos a creer en tu Dios, pero si mis magos te vencen, entonces tú eres un mentiroso. Entonces hicieron eso en el día de una cita, en el día de una fiesta. O sea, hicieron la cita en el día de una fiesta donde todas las personas estaban reunidas. Y los magos que trajo Faraón eran los más expertos en magia. Ellos sabían mucho de magia. Y Moisés, al verlos, sintió mucho miedo de lo que ellos eran capaces de hacer. Y los magos le preguntan a Faraón, si nosotros ganamos, ¿cuál va a ser nuestro regalo? ¿Cuál va a ser nuestro premio? Y Faraón les dice, si ustedes ganan, ustedes se van a convertir en personas cercanas a mí. Entonces ellos se reúnen con Moisés, todo el pueblo de Egipto estaba presenciando eso, era un día de fiesta, y todos estaban viendo cuál iba a ser el resultado de esa contienda. Si iba a vencer Faraón, que era el dios de la mentira, el dios de la falsedad, un ser humano que se hacía pasar por Dios, o iba a vencer el Dios de Moisés, que era el creador del cielo y del universo, y era el Todopoderoso. Los magos le dicen a Moisés, ¿quién empieza haciendo los trucos? ¿Tú o yo? O nosotros. Moisés le dice, empiecen ustedes, y ellos lanzan unas cuerdas y las empiezan a mover, empiezan a hacer como una especie de trucos, y esas cuerdas parecían serpientes, y la gente pensaba que eran serpientes de verdad. Entonces esas cuerdas fueron arrojadas, ellos las movían y la gente se asustaba, ellos eran muy hábiles, y ellos habían utilizado magia también para hechizar a las personas. Cuando Moisés ve todo eso y ve cómo esas cuerdas se movían y parecían verdaderas serpientes, él siente miedo. Pero Dios le reveló, no sientas miedo, Inna canta la alas, tú eres superior, o sea, tú eres superior a ellos. Entonces Dios le ordena a Moisés, arroja lo que tienes en tu mano, y Moisés lo arroja, como lo dice aquí en el Corán, se lo leo, arroja lo que tienes en tu diestra, que anulará lo que ellos hicieron, pues solo se trata de una hechicería, y los hechiceros jamás van a triunfar. Entonces Moisés arroja su vara, y lo que ellos habían hecho prácticamente se desintegró, prácticamente desapareció, y los hechiceros al ver eso, al ver lo que había hecho Moisés,
dijeron, esto es algo divino, esto solamente lo puede hacer alguien que viene de Dios, el Señor de los mundos, y al ver eso ellos caen postrados y dicen, creemos en el Señor de Musa, creemos en ese Dios que fue enviado que envió a Moisés. Cuando Faraón ve eso, ve a sus magos postrados ante Dios, se enoja mucho y dice, ustedes están confabulados con Moisés, él es su maestro, él es el que le está enseñando esto, y ustedes se atreven a creer en ese Dios antes de que yo se los permita. Y le dice, los voy a mandar a castigar, les voy a mandar a cortar la mano izquierda, el pie izquierdo, y la mano izquierda y el pie derecho, y los voy a mandar a crucificar. Ellos dicen, haz lo que quieras con nosotros, tú solamente puedes mandar en esta vida, pero no en la otra manda el verdadero Dios. Entonces ellos son sacrificados, y Faraón, en vez de cumplir su promesa, mintió obviamente y prosiguió con la guerra con Moisés. Luego vinieron las 7 plagas de Egipto, que eran pruebas que Moisés le había dado a Faraón, eran pruebas de su profecía, eran castigos para que él terminara de creer o terminara de liberar al pueblo de Moisés. Pero nada de eso ocurrió. Las 7 plagas no las recuerdo todas, las tendría que buscar, pero eran los piojos, las langostas, la sangre, las ranas. Las demás no las recuerdo, yo luego se las busco, inshallah. Como Faraón no estaba dispuesto a aceptar, Moisés recibe la orden divina de huir con su pueblo. Su pueblo se lleva un montón de joyas que eran de Faraón y empiezan a huir durante un momento en que los guardias estaban descuidados. Se van con Moisés y empiezan a huir. Cuando Faraón se entera de que el pueblo de Israel estaba huyendo con Moisés, manda alistar todo su ejército y sale detrás de ellos. Entonces los judíos estaban corriendo, estaban huyendo de Faraón. Faraón venía atrás con todo su ejército buscando asesinar a Moisés y a todos los hijos de Israel. Entonces ellos, mientras huían, vieron el mar cerca, y cuando llegan al mar no tenían a dónde ir. Entonces tenían a Faraón atrás con su ejército que venía acercándose, y al frente tenía el mar. Los que tenían menos fe de ellos empezaron a criticar a Moisés, dijeron, tú nos perdiste, ahora nos van a matar, nos van a castigar por esto, la culpa es tuya. Pero Moisés dijo, no, mi Señor me va a guiar. Él nunca perdió la fe, a pesar de ese momento tan difícil. Imagínense que ustedes tienen un enemigo atrás y al frente el mar. Muchos dirían, entonces me iría nadando, pero estamos hablando de un mar, no de una piscina, no de un río, sino que, o sea, puedes nadar por un tiempo, pero dentro de unos minutos después o unas horas después, te ibas a cansar y te ibas a ahogar. Entonces no era una opción el irse nadando por el mar. Entonces Dios le da a Moisés una orden, le dice, golpea el mar con tu vara, y Moisés le golpea el mar con su vara, y el mar se abre en dos. Ese es el mar rojo, el que separa el que está en Egipto. Se abre el mar en dos y pasa Moisés con su pueblo. Ellos se van corriendo por ese pasillo entre las 2 montañas de agua, y ellos llegan a la otra orilla. Cuando Faraón también venía detrás de ellos persiguiéndolos. Vean eso, aunque Faraón vio esas 2 montañas de agua, vio que se abrió un camino de agua entre el mar, aún así no creyó, aún así seguía obstinadamente persiguiendo a Moisés y a su pueblo para matarlos. Pero cuando pasan todos los del pueblo de Israel y se salvan, ¿qué pasa? Se desata el castigo de Dios sobre ellos, y las 2 montañas de agua se cierran sobre Faraón y su ejército. Cuando él ve que las montañas de agua se estaban cerrando sobre él y que ya la muerte era algo inevitable, él dice, creo en el Señor de Moisés y de Aarón. Pero fue demasiado tarde, ya no le dio tiempo. Ya su arrepentimiento no fue aceptado, ya su fe no fue aceptada porque estaba a punto de morir. Ya en ese momento no le servía. Acuérdense que el arrepentimiento se acepta en cualquier momento, menos en 2 ocasiones. Una, cuando el cascabel de la muerte ya suena, es decir, cuando la persona ya está a punto de morir, ya no hay arrepentimiento que valga. Y segundo, cuando el sol salga por el poniente, que es una de las señales del día del juicio. Allí ya el arrepentimiento no se acepta.
Lamentablemente Faraón murió en la incredulidad, murió en la soberbia, murió en la desobediencia, y él va a tener uno de los peores castigos en el día del juicio y en el mismo infierno. Si él hubiera hecho eso antes, unos minutos antes, le hubiera servido creer en Dios, y Dios hubiera aceptado su fe. A pesar de todo lo malo que había hecho, Dios lo habría aceptado. Pero como esperó hasta el último momento, cuando ya prácticamente tenía la muerte encima, ya no le daba tiempo, ya era demasiado tarde para él. Entonces eso pasó, toda esta historia que les cuento del Mar Rojo pasó el día 10 del mes de Muharram, del mes número 1. Y eso va a ser, inshallah, pasado mañana, el día lunes. Por eso es que nosotros los musulmanes ayunamos ese día. No somos judíos, pero creemos en Moisés, y nuestra fe en Moisés es más fuerte y más correcta que la fe de los judíos en Moisés, y es más fuerte y más correcta que la fe de los cristianos en Jesús. Entonces esto es un acto que conmemoramos, es un acto que recordamos, es un acto en el que meditamos en el poder de Allah y en todo lo que ocurrió en ese día tan importante en la tierra. No se sabe exactamente hace cuántos años fue, pero sabemos que fue ese día, el día de Ashura. Entonces eso mañana, inshallah, en la siguiente clase vamos a hablar de qué día se debe ayunar. Bueno, vamos a hacerlo hoy por si alguien quiere hacerlo. Se puede ayunar el día 9 y 10 o el día 10 y 11, es decir, el domingo y el lunes, o el lunes y martes. Aunque si se ayuna el día lunes también es permitido. Y quien ayune el día de Ashura, como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, se le perdonan los pecados del año pasado. Mañana vamos a profundizar más sobre esto, y también vamos a hablar mañana un poco sobre cuál es la diferencia entre los sunnis, entre nosotros, y los shias con respecto a Ashura. Ellos conmemoran o para ellos es un día de luto, un día de tristeza, y mañana hablamos de eso, inshallah. ¿Okay? ¿Alguna pregunta o duda de lo que hemos visto hasta ahora? Voy a esperar un minuto nada más, porque ya es muy tarde y hay que dormir temprano. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer, algo que decir? Nadie. No creo que nadie. Bueno, como vamos a esperar hasta que pase este minuto y vemos si hay clases, si hay alguna pregunta. Si no, entonces ya nos vamos. Entonces, Eden, mi tía, dice que todo muy claro. Me alegro mucho entonces que todo haya quedado claro. Entonces nos vemos mañana, inshallah, a la misma hora, a las 8 de la noche, hora de Venezuela, para los que no estén dentro en el país. El ayuno de Ashura fue obligado en algún momento. Mañana, inshallah, hablamos de eso, de cómo fue el proceso del ayuno, la historia del ayuno. Hoy solamente hablamos del significado y de la historia. Mañana hablamos de cómo es el ayuno y en qué momento fue obligatorio. No, pero respondiendo rápidamente, sí. Al principio de la profecía, de la historia del profeta sallallahu alaihi wasallam, sí era obligatoria, hasta que llegó el mes de Ramadán. La única pregunta: ¿se pueden ayunar los 3 días? Se podrían, sí. El profeta ayunó 2, sallallahu alaihi wasallam, él ayunó 2, pero él dijo: si yo estuviera vivo el año que viene, yo ayunaría el día 9 también. El mes de Muharram también es uno de los días más importantes, uno de los meses más importantes del año, donde las obras tienen mucho más valor. ¿Okay? Si alguien debe días de Ramadán, lo puede ayunar también, pero no se considera como un día de Ramadán. O sea, es decir, yo debo días de Ramadán, puedo ayunar el día de Ashura sin problema, pero no significa que ese día que yo ayune se descuenta de los que debo de Ramadán. ¿Qué significa literalmente Ashura? Eso lo hablamos al principio de la clase, pero lo repito nuevamente. Ashura significa décimo. Viene del número 10, o sea, porque es el día 10 del mes de Muharram, del mes número 1. Entonces, Ashura es como el 10, el día, o el 10º día, por así decirlo. Ese es el significado literal de Ashura. Incluso el día anterior
se le dice Tasu'a, que viene del número Tisa, que en árabe es 9. Entonces sería como el noveno. Ese es el significado de Ashura. ¿Alguna otra pregunta o duda o ya? Bueno, alhamdulillah, creo que ya no hay más preguntas. Nos vemos entonces mañana a las 8 de la noche. Hasta mañana, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.